Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro segundo encuentro síncrono pautado para el día de hoy, 24 de marzo del 2026, cuando son exactamente las 8:03. Doy la más cordial y grata bienvenida a la clase pautada para el día de hoy. De antemano quisiera felicitarlos por las evaluaciones enviadas de forma puntual y con sus excelentes trabajos en la unidad número uno. Quiero felicitarlos, estoy contenta, estoy muy contento por la evaluación que ustedes me enviaron, estoy contento por el resultado. Sé que van a mantener evaluaciones extremadamente buenas en esta cátedra, pues sé que estoy trabajando con chicos comprometidos, con ganas de hacerlo siempre bien y dejando siempre una hermosa huella. Dicho esto, me tomo la licencia para compartir nuestro cuaderno virtual y darle inicio a lo que tenemos pautado para el día de hoy, exactamente en la unidad número 2. Esta unidad número 2 está titulada Marco Legal de los Negocios Internacionales. ¿Ok? De antemano quisiera invitarles a que siempre tengan una hora diaria para ser dedicada a sus procesos de estudio y de esta forma ustedes puedan acentuar conocimiento, de esta forma ustedes puedan repasar la cátedra, de esta forma ustedes puedan ampliar conocimiento con las distintas bibliografías que aquí se expongan o a su vez puedan ustedes ampliarla de forma positiva y tener siempre la idea principal de todo lo que conlleva la cátedra a favor de sus objetivos universitarios. Pues si bien es cierto, estas cátedras en futuro nos pueden permitir tener acceso a diferentes espacios, si solo si nosotros manejamos de forma positiva la información que aquí compartimos en clase. Pues recuerden que esto es un ápice de lo que realmente es el mundo externo como tal y estén ustedes poder ampliar la misma de forma positiva. Les deseo el mayor de los éxitos nuevamente en esta unidad número 2. Sé que van a salir todos bien y espero ver nuevamente trabajos extraordinarios, tan precisos y oportunos como los vimos en la unidad número 1. Dicho esto, vamos a ingresar a nuestro cuaderno digital. ¿Ok? Los gerentes y empresarios han descubierto la importancia de administrar sus negocios en base a la planificación de negocios en el marco jurídico, colaborando a la toma de decisiones en base a la información legal de la situación de las empresas. Por lo tanto, con el núcleo temático número 2, analizaremos los diferentes estratos internacionales, sus normativas y las operaciones internacionales que intervienen en los negocios de los mismos. Para nadie es un secreto que el éxito de una organización está exactamente en su elaboración previa. Está basada obviamente en la planificación, dirección, organización y control que la misma pueda tener. Pues el enlace, el engranaje que tienen estos espacios dentro de las organizaciones pueden permitir el éxito oportuno de cada proceso que la organización haga. Pues para nadie es un secreto que las organizaciones no son más que el cúmulo de actividades precisas que hacen que se mantenga y sea sólida la organización en un momento y tiempo determinado. Una organización como tal está conformada por distintos departamentos y el logro efectivo de estos departamentos a favor de los objetivos de la empresa permiten que la organización sea sólida, estable y pueda verse como potencia y a su vez como ejemplo a seguir dentro de otras organizaciones dentro del mismo marco como tal. Es allí donde nosotros entramos como administradores, coordinadores, contadores, economistas y toda esta rama administrativa que podemos jugar papeles importantes, haciendo siempre ver y saber nuestro proceso desde el punto de vista positivo, haciendo siempre saber las mejores pautas y normativas que beneficien a la organización en torno a lo que ellos tienen plantado hacer. Eh, Realmente, el marco legal de los negocios internacionales puede verse desde distintas aristas, pero dentro de este espacio donde nosotros estamos, vamos a verlo
como esta norma jurídica de naturaleza internacional vinculante y obligatoria para los países que lo suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacionales que se encuentran regidos por este, que puede constatar uno o varios instrumentos jurídicos y siendo de diferentes denominaciones. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos o más personas jurídicas, por ejemplo, los gobernantes de cada país, que se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas en sus territorios o en su defecto poder hacer transacciones comerciales oportunas dentro del respeto, la cordialidad y la hermandad entre naciones como tal. Pues de nada serviría que usted tenga una transacción comercial con una organización dentro de un país y no puedan hacer las mismas porque éstas no tengan buen trato como tal. Otra definición, según dada por SEBI en el año 2000, esto no es más que un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen la capacidad para afirmar tratados internacionales. Para ampliar y conocer el detalle de estos tratados, aquí tenemos un enlace a través de nuestros hermanos de Economipedia, quienes amplían de forma positiva lo que son nuestros tratados como tales. A veces, muchachos, todos los tratados internacionales conllevan un sinfín de reuniones para poder llegar a un acuerdo determinado. Un tratado internacional puede estar basado en en un proceso estable de derecho a favor de una actividad específica, puede estar relacionado con la economía del país, puede estar relacionado a través del intercambio de conocimiento, este intercambio intelectual. Hay, a veces hay muchísimos países que exportan, importan y tienen en su bien ese intercambio de estudiantes que traen ideas positivas a esta nación y a su vez permiten la ayuda al país para cubrir los gastos que esto tiene. Estos tratados internacionales no siempre o no a veces estamos hablando de procesos comerciales, sino de la inteligencia, de utilizar el recurso que tiene un país a favor del otro y cómo ambos países pueden beneficiarse de forma positiva. Se hace imperativo conocer el marco normativo y jurídico con que se cuenta en el país que se piensa expandir. Es decir, usted debe conocer de qué trata el país y cómo son las normas de él para que usted pueda ingresar al mismo y hacer de él el mejor uso oportuno dentro de la nación en la cual usted pretende eh, hacer actividades. En caso de se implementar una sucursal, ejemplo por Guatemala, enumerando las regulaciones a la intervención extranjera que en esta cuenta, los procesos de inscripción para operar ilícitamente en el país, para el caso que desee abrir una sucursal. Es decir, estas líneas, estos textos nos muestran que si usted quiere abrir una sucursal en Guatemala, en América Latina, una oficina en América Latina, en Hong Kong, Corea, Rusia, España, Sudáfrica, usted debe conocer la legislación de ese país para usted poder operar lícitamente en el mismo y usted tenga una actividad precisa y oportuna que le avale sus actividades y tengan en bien cómo obtener dividendos oportunos, que es lo que usted al final va a tener o va a realizar con todo esto. El conocimiento de marco legal en el cual están integradas las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Venezuela es un elemento indispensable al análisis de nuestra participación en la vida internacional. Pues si bien es cierto, existen ciertos tratados y convenios que benefician a Venezuela de una u otra forma y hay otras que no lo hacen del todo y por eso debemos estar claros al momento de hacer un trato, un tratado, un pacto o un convenio dentro de estos procesos como tal. Para el entorno venezolano se cuenta con un gran andamiaje para contribuir con los negocios internacionales, partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual cuenta con los siguientes tratados internacionales aprobados y a su vez avalados dentro de cada país como tal. Primeramente podemos hablar del Protocolo de Nagoya, así como el Acuerdo de París, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Rotterdam, el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Monterreal, entre unos otros. Para ampliar esto, vamos a tener un link acá que habla exactamente de este observatorio desde el punto positivo y nos permite ampliar esa información que aquí nos muestra y nos
velan para ello. Para ello pedimos el apoyo y permiso sobre estas organizaciones para leer grosso modo lo que aquí estos materiales nos pueden nombrar. ¿Ok? De la misma forma, ahora bien, el fenómeno de las operaciones u organismos internacionales comprende un proceso evolutivo de la configuración de los elementos que las definen como tal y como las conocemos en la actualidad. Tanto la aparición de las organizaciones internacionales como el reconocimiento formal, general y expreso de su objetividad internacional han estado sujetos a importantes evoluciones históricas. Definitivamente, los convenios, los tratos, los procesos que se hayan realizado hace 20, 30, 40 años atrás con el proceso de la globalización y la evolución que ha tenido todos estos entornos, han podido tener adaptaciones oportunas a favor de una comunidad como tal. Y es por ello que los países deben estar siempre en una evolución constante y en una adaptación precisa para poder ver beneficios en un tiempo y un momento determinado. La sociedad internacional clásica se caracterizaba por una naturaleza limitada. Por un lado, el Estado ocupaba un lugar predominante en el orden internacional. Por otro, se comprueba una falta de voluntad real por cooperar en la sociedad internacional por parte de los estados que la conforman. Es decir, siempre debe haber una armonía precisa en este tipo de actividades, pues de nada serviría que la balanza esté inclinada de un solo lado o a favor de una sola organización. Por el contrario, aquí podemos ver convenios bilaterales o multilaterales que pueden beneficiar tanto a los pobladores de un lado como del otro, haciendo siempre eco y uso oportuno de las buenas actividades propias a favor de cada parte. De acuerdo al sistema jurídico de cada país, el Poder Ejecutivo puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Poder Legislativo. Así sea necesaria la intervención de otro órgano que el presidente pueda ratificarlo o adherirse a ellos en el ámbito internacional. Los estados siguen siendo los sujetos principales primarios del derecho internacional. Estos dejarán de ser los únicos sujetos y otros actores como los organizadores internacionales y los individuos lograrán la condición de sujetos en el derecho internacional, con dependencia de que no exista uniformidad en la doctrina de la relación como los tipos de derechos y obligaciones que se les reconocen a estos sujetos, así como de su grado de aceptación en la sociedad internacional. No cabe duda alguna que hoy el concepto de subjetividad internacional se ha ampliado considerablemente. Para ampliar este detalle, también nosotros tenemos algunos enlaces permitidos que nos hacen ampliar estas actividades como tal. Existen muchas revistas, muchos tratados, mucha información, en este caso un informe, donde nos pueden permitir ver esta información desde otro punto de vista. Si solo nos basamos en este resumen, podríamos entender lo siguiente. Este artículo, el artículo al cual permitimos observar y el cual tiene el valor intelectual es de sus autores, tiene como objetivo analizar cómo las organizaciones internacionales han ido adquiriendo y se les ha ido reconociendo progresivamente la personalidad jurídica en la sociedad internacional. El carácter evolutivo del proceso de conformación de las organizaciones internacionales obliga necesariamente a profundizar en las aportaciones que en relación con este fenómeno se hicieron a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en los continentes europeo y americano. Así, será durante este periodo histórico y en estas regiones del planeta donde podemos situar no solo la participación de las primeras organizaciones internacionales, sino que también en la formación de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales. Para desarrollar este estudio se ha utilizado una metodología propia del derecho y de las relaciones internacionales. De este modo, se han analizado tanto las posiciones doctrinales de los en esta materia de los pronunciamientos jurisprudenciales de los principales órganos internacionales. En este ensayo, muchachos, en este informe, nosotros podemos ver cómo ellos van haciendo resumen desde Rausevo para el año 1987 en diferentes aspectos de su proceso. Aquí nosotros podemos ver cómo ellos van haciendo diferentes comparaciones y van ahondando mucho más lo que estos derechos van haciendo, como por ejemplo
la siguiente cita que expresa: no será sino con la creación de la Organización de las Naciones Unidas a mediados del siglo XX cuando se reconozca de manera generalizada y formal y expresa la personalidad jurídica a las organizaciones internacionales. Como se sabe, el hilo de la actuación de la ONU en el conflicto árabe-israelí, el Tribunal Internacional de Justicia afirma su opinión consultiva desde el año 1949, que la organización estaba destinada a ejercer funciones y gozar de sus derechos, que no pueden explicarse más que si la organización posee en ampliar medida personalidad internacional y capacidad para hablar en el plano internacional, añadiendo que en consecuencia el tribunal llega a la conclusión de que la organización es una persona internacional. Esto significa que las organizaciones en sujetos de derecho internacional que tienen capacidad para ser titular de derechos y deberes internacionales. Esto tomado desde las citas realizadas por Deji Velasco en el año 2028, exactamente en la página 67 de todos sus ejemplares. Asimismo, y en el paseo oportuno de toda esta información podemos ver, grosso modo, primeras referencias de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales. De la misma forma, nosotros podemos basarnos en este texto de forma positiva, a saber, el camino hacia la afirmación generalizada de la personalidad de la jurídica de las organizaciones internacionales, y este camino obviamente estuvo marcado por diferentes evoluciones, procesos y pasos para poder tener las importantes aportaciones del continente americano al fenómeno de la organización internacional. Pues si bien es cierto, cada país, cada espacio, cada territorialidad tiene una individualidad que aporta de forma positiva a otro país las ganas de seguir siendo mejor y competitivos en un entorno que crece cada día. Esto nos permite ver cómo América Latina siempre ha podido estar en el estándar de seguir haciendo lo oportuno a favor de lo que realmente quieren los comercios en un entorno internacional. Obviamente basadas en las conclusiones, ellos llegan de forma positiva a expresar que, en primer lugar, desde la aparición de las inscripciones organizacionales internacionales se plantea bien, de manera expresa, la materia táctica, el reconocimiento de la personalidad jurídica a estos entes internacionales. Este aspecto ha estado siempre presente en la sociedad internacional, siendo así que muchos autores definieron a la Comisión del RIN como una verdadera organización internacional, lo que llevaría implícito la atribución de este en el ente de derechos y obligaciones. Mucho más allá, nosotros podemos ir viendo que van teniendo tres posiciones oportunas a base de eso y llegando a las conclusiones oportunas a través de la ONU, donde supondrá una nueva etapa de la historia y la configuración jurídica de las organizaciones internacionales. Tras el gran segundo conflicto bélico, los estados se aproximarán a la idea de que la cooperación como una única solución de los enfrentamientos y el resquebramiento de la sociedad internacional en sí. Esto sí, solo sí, eh, las partes puedan verse afectadas y se busque que las mismas puedan tener su espacio. Como siempre les digo, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas relacionadas con la investigación antes vista, grosso modo, y que sustentan esa investigación como tal. Haciendo un pequeño paréntesis, muchachos, las referencias bibliográficas son ese aporte, ese sustento, esa plataforma firme que valida la investigación que usted está haciendo. Me permito tomar como referencia esta siguiente investigación para que ustedes vean cómo el autor tiene referenciado su informe y va añadiendo el título de cuál lo extrajo con su año, el nombre como tal lo tiene, la edición como tal, el país y las páginas donde estuvo realizada la consulta de esta información. Todo esto siempre va en orden alfabético, respetando en sí el proceso de inspiración o soporte teórico que tuvo la investigación como tal. ¿Qué se quiere con esto, muchachos? ¿O qué quiere que ustedes puedan ver con esto? Que cuando a ustedes les toca hacer algún informe, algún análisis, algún trabajo, estos tienen que ser referenciados. Y no hay más ejemplo oportuno como este que tenemos acá, que nos permite ver cómo las referencias hacen esa legalidad aceptada para que su trabajo tenga un soporte mucho más estable y ustedes tengan la certeza de hacer las cosas desde el punto de vista positivo a favor de la investigación que ustedes están haciendo. Viéndolo también desde otro ámbito y bajo los espacios
de nuestros compañeros de Economipedia, nosotros vamos a revisar aquí, grosso modo, lo que viene siendo estos tratados. Un tratado es un acuerdo entre dos o más países, según el cual asume una serie de obligaciones. Así los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen capacidad para firmar tratados internacionales. Dependiendo de quién suscribe el tratado, se aplicarán distintas normativas internacionales. Primeramente, para tratos entre países hay una convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Segundo, para tratos entre organizaciones, el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones principales. Nosotros podemos hablar de características principales, entre ellas podemos decir, por lo general deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal entre los estados y también entre las organizaciones internacionales se considera válido. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del mismo. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde el que entre en vigor hasta que se considera finalizado. Por lo general, esto tiene un tiempo determinado para que puedan ejecutarse las actividades. Reciben nombres muy diversos como convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos que permiten que ambos países o los países participantes puedan ejercer dichos protocolos o actos que se quisen hacer a futuro. Son fuentes de derecho, por lo que los tratados forman parte del sistema de leyes de cada país. ¿Cuáles son los tipos de tratados? Según el área que abarque, nosotros podemos decir, según sus obligaciones, hay tratados de ley y tratos de contrato. Los primeros están por encima de la ley nacional e imponen el cumplimiento de una serie de normas. Los segundos generan obligaciones entre los países firmantes. Según su extensión en el tiempo, hay una duración determinada y una indeterminada. La primera se especifica del periodo de tiempo durante el cual tendrán su validez y la segunda se consideran que estarán vigentes de manera indefinida. Obviamente, esto según lo que ellos hayan pautado. Según el grado de participación, estos pueden ser abiertos o cerrados. Los primeros se permiten formar parte de ellos pues pese a no haber participado en su creación. Y los cerrados no se puede entrar de forma parte de estos tratados si no participó en su origen. Por tanto, si llega un nuevo país, se estaría dando lugar a un nuevo tratado. Es decir, existen muchos tratados donde los países pueden ingresar después de 5, 6, 8, 10 años de creado a favor de aportar y de hacer cosas positivas sin alterar lo que ellos habían quedado en su espacio. A eso llaman una participación abierta. En cambio, las cerradas dicen que estas no pueden ser modificadas y si tienen que ingresar a un país nuevo, debe hacerse un nuevo tratado para poder establecer las normas, reglas y parámetros que están siendo ingresadas con el país que ingresa en este proceso. El número de participantes puede ser bilaterales o multilaterales. Los primeros, se trata de un acuerdo entre dos países o organizaciones internacionales. Los segundos, participan en ellos más de dos países u organizaciones internacionales con el fin de aportar y de hacer ver estos tratados de forma extremadamente positiva a favor de los objetivos que ellos quieren lograr y alcanzar en un tiempo determinado. Por el modo en que se concluyan, pueden ser de forma solemne o de forma simplificada. La primera parte requieren la previa aprobación del Parlamento y de la jefatura del Estado. Y los segundos no requieren ratificación, basta con que sean aceptados a través de su firma general con las personas que estuvieron presentes. Las etapas de este proceso, eh, todo comenzará con la fase de negociación en la que los estados a través de sus ministros y de sus asuntos exteriores discutirán los términos del acuerdo. La experiencia histórica de la negociación de tratados ha demostrado que esta es la parte mayor de la duración de la elaboración de los estados. Así, la negociación de un tratado puede prolongarse durante años. Tras la negociación, se llegará a una fase de votación en la que se decida si adoptar o no el tratado. Si estamos ante un tratado bilateral, será necesario un acuerdo entre ambas partes, mientras que si nos encontramos en un tratado multilateral, será imprescindible el texto que sea apoyado por los menos de las terceras partes que afirman de que eso pueda ser validado de forma positiva. La siguiente etapa será autenticación, siendo el jefe del Estado quien afirma el tratado. Por último, habrá que dar el consentimiento del tratado, por lo que si estamos ante un tratado de forma solemne, será indispensable que sea ratificado por el Parlamento como tal. De esta forma, nosotros pudimos ver, gracias a nuestros compañeros de Economipedia, cómo puede verse un tratado desde sus
formas más serenas y que nosotros nos puedan servir de camino como soporte para nuestra investigación a futuro. Como les dije anteriormente, aquí tenemos referencias bibliográficas que sirven para ampliar la información antes dicha y a su vez sirven para nosotros tener el ejemplo preciso cuando nos toque sustentar nuestras investigaciones a entregar para evaluar, bien sea un informe detallado, bien sea una participación, bien sea un trabajo especial de grado. Nosotros siempre tenemos que referenciar la información para que estos trabajos puedan tener un soporte oportuno en nuestros procesos. Ahora bien, me gustaría conversar en los siguientes minutos acerca de nuestra actividad. Nuestra actividad sumativa número 2 no es más que unas notas Cornell. Estas notas, muchachos, para explicarlas de forma positiva y de forma rápida, amena, no es más que una estructura que me permite señalar y ver una investigación desde otras aristas. Bajo este resumen o esta ejemplificación, nosotros podemos ver que una nota corner no es más que una división de partes donde yo voy a enfocar la información según como yo la tengo. Obviamente existen diferentes programas que te muestran otras estructuras de una nota corner de forma positiva y es completamente válido que ustedes las apliquen para esta evaluación. Sí, solo sí, cumple con el contenido programático de esta unidad número 2 y que pueda adaptarse a esta realidad. Un ejemplo sencillo lo podemos ver en esta gráfica. La hoja puede estar dividida de la siguiente forma. El título, la amplitud de esta es de 2,5 centímetros y este título pudiese ser una creación de su autoría, debes tener un nombre adecuado, debe estar ajustado a esa realidad y solo puedes utilizar este espacio para tener tu título, bien sea que ocupe todo el espacio o puedes subdividirlo con un título y a su vez con un subtítulo oportuno que soporte tu investigación como tal. Del lado izquierdo podemos tener ideas clave y estas ideas clave pueden estar distribuidas a través de 6,5 centímetros de ancho, pero obviamente todo el espacio que pueda tener tu hoja. Hay muchas personas que en esta parte solo listan lo que es la idea clave como tal. Esas ideas que son precisas para yo hacer una explicación adecuada dentro de este título que nosotros estamos explicando acá, pues sabemos que para guiarnos en esta evaluación, todo tiene que estar alineado, ¿sí? Entonces, este título que colocamos a grosso modo y luego nuestro subtítulo que sustenta la investigación está guiado, basado, soportado por estas ideas claves que podemos tener acá. Del lado derecho nos queda un fragmento un poco más amplio, puede ser de 15 centímetros, donde usted puede tener las notas de la clase. En estas notas son esos apuntes adecuados, un poco más largos, donde nosotros podemos desarrollar información, donde nosotros podemos desarrollar un texto oportuno. Quizá puede estar acompañado a ambos lados por gráficas, gráficas, imágenes, GIF, emoticon, que nos den la posibilidad de nosotros ajustar en un momento determinado y captar de forma positiva la idea que se quiere. Lo bueno de estas ideas o este formato es que usted puede tener el libre albedrío de colocar lo que usted considera formación a favor de la información, si solo si no se ve recargado. Más puede tener la creatividad de hacer esa hoja, ese mural, ese unitario, esta eh, one page donde usted puede resumir de forma positiva un título, un producto intelectual a favor de lo que usted puede exponer. Y en la parte inferior, el cual puede estar constatada de unos 5 centímetros, usted hará un resumen. Usted puede extender su resumen de la nota de la clase, de sus ideas y el título de forma positiva. Este resumen obviamente debe contener todo lo que la investigación tuvo a su favor y hacer un cierre oportuno para ello. Como se dan cuenta, esto no es más que la distribución de un informe. A través del título como tal que este tenga y un subtítulo, las ideas clave que tenga la investigación como tal, en este caso van a estar relacionadas a esta nota corner de la unidad número 2, las ideas de la clase a través de estas notas que nosotros podemos colocar acá y el resumen que esta tenga. Como les dije hace segundos, pueden ser soportadas también con gráficas y dibujos que alimenten la investigación, pero que no sobrecarguen la misma en sí. Dicho esto, les deseo el mayor de los éxitos
Nos vemos en nuestro próximo encuentro síncrono y les permito tener acceso. De igual forma, positiva a favor de la investigación que ustedes tienen que entregar. Les invito a que lo hagan de forma oportuna, así como en la clase anterior, y puedan tener presentaciones extraordinarias como las que vi en la unidad número 1. Les deseo el mayor de los éxitos, feliz noche, nos vemos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.